Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Me da mucho gusto estar en un programa más detrás de la noticia a través de Canal Gente Libre. Recuerden nuestra dirección en internet www.canalgentelibre.mx. Ahora tenemos la oportunidad de entrevistar al ingeniero Adolfo Toledo Infanzón, director delegado de Economía Federal en Oaxaca. Bienvenido, muchas gracias, ingeniero. Nos da mucho gusto saludarle. Gracias, Alfredo. Reconocer tu invitación para estar con todos quienes ven y escuchan el canal Gente Libre a través de Detrás de la Noticia que conduces en los medios digitales, en los impresos, y que pues es un referente importante de la opinión pública y la comunicación en el estado de Oaxaca. Ingeniero, nuestros televidentes están muy interesados en el aspecto económico, en las acciones, programas para detonar la reactivación del mercado interno. ¿Qué se está haciendo? Mira, la Secretaría de Economía Federal tiene como visión promover emprendedores, que se fomente la cultura del emprendedor, y para eso cuenta con una serie de organismos que coordina. De ellos, un organismo fundamental es el INADEM, que es el Instituto Nacional de Apoyo al Emprendedor, el cual a través de plataformas digitales y convocatorias ofrece oportunidades a los pequeños empresarios, a los conocidos como pymes, que ahora ya dejaron de ser pymes y que se ve de una manera global, generalizada, como emprendedores. Y en ese sentido hay experiencias en Oaxaca donde restauranteros, hoteleros, microempresarios de las principales cadenas productivas que tiene el estado, como sería el maguey mezcal, como sería el café, como serían las artesanías, como serían los productos gastronómicos, como sería el tema forestal, han tenido en los últimos años del gobierno del presidente Peña Nieto el respaldo y los apoyos. Pero por otro lado también la Secretaría de Economía cuenta con un organismo importante que es ProMéxico, que los orienta hacia los mercados de exportación, y que en Oaxaca también hay experiencias. Acaba de regresar una misión de productores de mezcal que estuvieron en Europa promoviendo el mezcal oaxaqueño. En estos días en la Feria del Mezcal se le dio un giro diferente, que no solo fueran puestos de venta o de exhibición de marcas, sino que también se tuviera un punto de contacto de negocios. Hay un stand de ProMéxico donde se tiene programado que se tengan más de 300 encuentros de negocios en estos días. El día de ayer se dio arranque a este esquema. Entonces tenemos pues el Instituto del Emprendedor, tenemos a ProMéxico, pero también tenemos organismos que tienen que ver con la propiedad intelectual, con la propiedad industrial, como es el INPI, que es importante, que en Oaxaca es muy importante, porque para poder ser competitivos y comercializar se requiere tener normas, tener marcas, tener registros, pues, tanto para el mercado local como para el mercado nacional e internacional. Y tenemos también como organismo coordinado por la Secretaría de Economía a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Profeco, que ha ido consolidándose entre los consumidores. Los consumidores ya saben que existe la Profeco, ya saben cómo recurrir a ella cuando se sienten pues agraviados o dañados o afectados en su patrimonio, o incluso en una atención que muchas veces no es de acuerdo a lo que la norma marca, o deficiente, claro, o irrespetuosa, o claro, fuera de lugar. Entonces, estos son de los principales organismos con que cuenta la Secretaría de Economía. Y otro tema importante para Oaxaca, que es la minería, que hace 3-4 años se sectorizó en la Secretaría de Economía todos los temas que tienen que ver con la minería. En Oaxaca tenemos un organismo importante que tiene que ver con la minería, que es el Centro de Investigaciones y Desarrollo Minero, que está en San Lorenzo, Cacautepec-Etla, que da atención a 11 entidades federativas del sureste mexicano y del centro del país, y que por otro lado también tenemos el laboratorio más importante de análisis de materiales pétreos y de tierras
para poder identificar las vocaciones y los potenciales mineros, y que este laboratorio es el más importante en todo el país y está acá en los valles centrales, en San Lorenzo, Cacautepec, y la mayoría de quienes trabajan ahí pues son técnicos oaxaqueños. Y por otro lado, estamos ahorita en el marco global, pues en la revisión de los acuerdos comerciales, del Tratado de Libre Comercio, de la relación con la Unión Europea, la relación con el Acuerdo del Pacífico, con los países de Oriente, que es un tema importante en la Secretaría de Economía, que conduce directa y personalmente el secretario Ildefonso Guajardo, pero también el mercado interno es muy importante. En el mercado interno, pues hay que promover a los emprendedores, hay que buscar que sean competitivos, hay que buscar que puedan entrar en sinergia los programas del gobierno federal con los del gobierno del estado. En el caso particular de Oaxaca, con el gobierno de Alejandro Murat, estamos trabajando pues en esa sinergia con 3 secretarías fundamentalmente, o 4, o sea, por un lado con la Secretaría de Desarrollo Económico, por otro lado con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, para ver todos estos temas que pues se deben y tenemos que hacer sinergias. Hay una agenda estratégica que el gobierno de Alejandro Murat esbozó en su Plan Estatal de Desarrollo, que por un lado tiene que ver con el Oaxaca incluyente, productivo, sustentable, transparente, y el Oaxaca seguro, pero al mismo tiempo en el tema específico de la economía, pues se ha desarrollado el tema de las cadenas productivas o clústeres, como se les ha denominado, donde Oaxaca tiene ventajas comparativas y competitivas, que son el tema del café, el tema del maguey mezcal, el tema forestal, el tema que tiene que ver con las artesanías, lo que tiene que ver con toda la cultura del turismo y la gastronomía, y un tema muy importante que es el que se denomina la cuarta revolución industrial, la revolución 4.0, así es denominada a nivel federal, que tiene que ver con las tecnologías de la información, que tiene que ver con el acceso pues a las plataformas, a la digitalización, a las redes sociales, a todo lo que se puede promover o impulsar más allá de los espacios físicos o materiales, sino a través de todas estas redes que tienen que ver con las tecnologías de la información, y para lo cual el gobierno de Oaxaca y la Secretaría de Economía Federal han empezado ya a dar pasos con el sistema de universidades estatales, con el SUNEO que coordina el doctor Modesto Seara, para poder hacer incubadoras de negocios en los planteles del SUNEO, empezando en la Universidad Tecnológica de la Mixteca, y por otro lado también con una universidad que en Oaxaca ha logrado ir avanzando en los últimos años en temas de calidad, tiene registro ISO, que es la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, que está ubicada en San Pablo, Huistepec. Entonces digo, estas serían las principales actividades que estamos llevando y realizando a través de la Delegación Federal, coordinado con el gobierno del estado, con el que preside Alejandro Murat, ¿no? Dada su amplia experiencia, particularmente política, y con la visión y sensibilidad que le caracteriza, ingeniero, y dado que es innegable el plus, los vastos recursos naturales que tiene Oaxaca en materia minera, tiene previsto proponer a las autoridades del gobierno del estado de Alejandro Murat la creación de la carrera de ingeniería en minas, porque lamentablemente carecemos de esta carrera y tenemos que importar personal técnico en la materia, ¿no? Claro, es un tema fundamental. Quienes trabajan en los temas de minería en el centro de desarrollo minero acá en San Lorenzo, Cacautepec, en su mayoría son ingenieros químicos egresados del Tecnológico de Oaxaca, pero que las mismas circunstancias les han obligado a adecuarse a lo que tiene que ver con los temas de minería. Sin embargo, en Oaxaca tenemos 2 aprovechamientos mineros importantes, el de Cuscatlán, que está en San José del Progreso, Ocotlán, y por otro lado tenemos en San José de Gracia, en el distrito de Tlacolula, Agencia Municipal de San Pedro Totolapan, otro desarrollo minero también. Pero hay un gran potencial minero, sobre todo en el corredor que va de los valles centrales hasta Jalapa del Marqués. O sea, sobre todo hay zonas importantes que van paralelas a la autopista que se está construyendo Mitla-Tehuantepec y a la carretera 190.
y yo te diría dos municipios con un vasto potencial minero. Por un lado, San Pedro Quiatoni del distrito de Tlacolula, y por otro lado, Santa María Totolopilla del distrito de Tehuantepec, y todo ese corredor tiene un gran potencial minero. Así es. En donde se requiere, pues, tener contacto con las autoridades agrarias y autoridades municipales para poder explicarles, comunicarles cuáles son los pasos o procedimientos que se requieren para que los fondos mineros puedan ser denunciados ante las autoridades federales y puedan hacerse asociaciones de exploración y posteriormente explotación en las condiciones más ventajosas para las comunidades y evitar que puedan, pues, tener acuerdos o que puedan tener convenios gravosos que no beneficien a las comunidades, pero es un potencial que vale la pena retomarlo, el tema de la minería en Oaxaca, ¿no? Es un ejemplo conocido que en la Sierra Norte, en la Sierra Juárez, precisamente en Natividad Ixtlán, está parada una de las minas más importantes desde la época de la colonia, productora de oro. ¿Qué se está haciendo para reactivarla ahora? Pues lamentablemente en manos de una multinacional. Bueno, ahí en el caso de Natividad, pues es de los aprovechamientos mineros que fueron pioneros con más de un siglo de antigüedad y que en su momento tuvieron una importancia que habrá que retomar para que puedan los permisos, las autorizaciones del fondo volver a tener validez, volver a estar con registros, en este mundo que tenemos ya, pues, de globalizado y en donde para cualquier aprovechamiento productivo se requiere cumplir con ciertas normas, cumplir con reglas, tener registros ante las autoridades competentes, y ese es el paso que estamos tratando de retomar con las autoridades municipales, agrarias y con los posibles inversionistas, ¿no? Un gran problema que estamos enfrentando en Oaxaca se da precisamente por una serie de conflictos justificados o no en materia minera. Cuscatlán no ha arrancado del todo, ¿no? Experiencias que fueron exitosas en el pasado lamentablemente han venido a menos o incluso han quebrado, han cerrado, con todas las afectaciones sociales que esto implica. Recordemos a Magdalena Pasco, recordemos los yacimientos de Tehuantepec. ¿Qué podemos hacer para evitar esos conflictos? Bueno, además de respetar las normas. Bueno, debe haber orientación, comunicación. El tema de Magdalena Pasco es otro tema importante, que es similar al de Quiatoni, al de Totolapilla, que pueden detonarse de manera pronta, de manera rápida y retomar el caso de Natividad. Entonces lo que debe haber es una orientación, una comunicación para que no sean sujetos de contratos o convenios gravosos, leoninos, los poseedores del recurso. De la tierra. Ahora, ha habido modificaciones legales a nivel federal en la legislación minera, porque hace unos 5 años o hace una década, los productores o los propietarios de la tierra pues quedaban en condiciones muy desventajosas, y las empresas que invertían pues prácticamente ni aportaban a las comunidades ni a los municipios y tampoco al fisco de nuestro país. No hacían las aportaciones, sino prácticamente llevaban todas las ventajas en todos los sentidos. Por eso esa proliferación de empresas canadienses, pero que en México pues también debe generarse. Hay también empresas importantes en materia minera, ¿no? Entonces yo creo que se puede ir complementando, ¿no? Y es un reto que se tiene. Otro ejemplo valioso en el pasado pues fue la extracción de mármol de excelente calidad, semejante al de Carrara, Italia, en Textitlán. En Tequisistlán, en Magdalena Tequisistlán, sí. Incluso ahí Carlos Trullet, que fue en el siglo pasado uno de los principales industriales del acero en México y de las empresas de servicios como el puerto de Liverpool, tuvieron inversiones ahí en Magdalena Tequisistlán en el aprovechamiento de mármol ónix y marmolina. Así es. Entonces es un tema que pues en el caso preciso de la minería pues hay que ofertar, incluirla como otro de los clústeres donde Oaxaca pues tiene posibilidades de desarrollarse y salir adelante, ¿no? Así es, ingeniero.
consciente colectivo salta un malestar generalizado. Es un éxito innegable la macroeconomía en el país. Lamentablemente el gobierno del presidente Peña Nieto no ha tenido la visión y sensibilidad de saberlo comunicar, es un problema de comunicación. Pero lo cierto también es que ese éxito macro no aterriza en lo micro, no aterriza en el bolsillo del pueblo. ¿Qué hacer en el caso concreto de Oaxaca, que tiene un enorme potencial productivo? Sí, ahí lo que se tiene que ver es, o sea, México ha tenido un crecimiento de manera vertical, eso es el crecimiento económico, ¿no? Que se refleja en los macroindicadores, pero ese crecimiento debe ser también horizontal, por supuesto, que eso es desarrollo. Así es. En donde pues lo que hay que hacer es que quienes participan en las cadenas productivas puedan tener acceso a los beneficios, porque si te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, el ejemplo de la cadena productiva del maguey mezcal, o sea, que la copa, el final, el producto del final, beneficio económico, no se lo lleven solo quienes comercializan, quienes le dan el valor agregado final de la botella, de la marca, de la comercialización, porque hacia atrás hay una cadena y miles de familias, desde el que siembra, desde el que cosecha, desde el que lleva al palenque, o sea, hay una serie de actores que están involucrados en esa cadena productiva. Entonces, ese es un tema que también se debe complementar o se puede complementar con programas sociales, pero programas sociales que vayan dirigidos a la productividad en vez de que vayan dirigidos solo al consumo o subsidios que se dispersan en el consumo. Yo creo que ese es un reto de política pública que tenemos en los mexicanos y en Oaxaca en lo particular, ¿no? Con todo el enorme potencial productivo, con vocaciones muy claras en las 8 regiones socioeconómicas y 7 geográficas del estado, no logramos detonar el crecimiento y desarrollo. ¿A qué lo atribuye? Bueno, por un lado, la dispersión geográfica de Oaxaca, la falta de conectividad, y luego se requiere pues una vinculación de las cadenas productivas. La conectividad, yo te voy a poner un ejemplo, la conectividad aérea de Oaxaca hace 50 años era mucho más efectiva, mucho más concreta, mucho más amplia que la que se tiene ahorita. Habían aeropistas en todos lados y había una comunicación aérea, incluso aeropuertos que daban servicio comercial, pues en la costa se tenía en Pinotepa, se tenía en Jamiltepec, en Puerto Escondido, en Pochutla, en el Istmo, en Salina Cruz, en Ixtepec, en la Cuenca, en Tustepec, en Ciudad Alemán, en Loma Bonita, y en toda la región. Era una red muy amplia. Una red muy amplia, en Putla, en Tlaxiaco, en Huautla. Sin embargo, cuando con el Plan Mérida y con las definiciones en materia de seguridad pública y control del narcotráfico, fueron canceladas prácticamente estas aeropistas. Entonces, ese es un ejemplo. Luego, por otro lado, o sea, si Oaxaca tuviera conectividad en la situación que estamos viviendo ahorita, como la tuvo hace 50 años, que mucha de esa conectividad fue vinculada a los temas del boom del café, en los años 40, 50, todavía los 60 del siglo pasado, pues eso sería un punto muy importante. Y por otro lado también, en esos tiempos no teníamos la red de universidades que tenemos actualmente. Yo creo que el capital humano es fundamental. O sea, hay dos temas centrales: conectividad en todos los sentidos, terrestre, aérea, pero ahora tenemos una posibilidad de tener conectividad en la nube digital, con las TICs, y tenemos también la posibilidad de formar cuadros en las universidades. Entonces yo creo que hay que cerrar el círculo en estos temas de esa conectividad física, con la conectividad digital y con cuadros que se formen en las universidades, ya con una orientación específica a las cadenas productivas en las que Oaxaca puede competir con éxito en el mercado regional, en el mercado nacional y en el mercado internacional. Vamos a una pausa, ingeniero, y volvemos con usted con un segmento más del programa Detrás de la Noticia a través de Canal Gente Libre.
Hola chicos, soy Adriana Monterrubio, soy talabartera de aquí del estado de Oaxaca y los invito a que sigan al canal Gente Libre, por internet. Entrevistamos al ingeniero Adolfo Toledo Infanzón, delegado federal de Economía en el estado de Oaxaca. Ingeniero, el gobierno de Alejandro Murat le está apostando de manera muy clara y precisa, previo diagnóstico, a las vías de comunicación modernas, a las 2 supercarreteras que cambiarán el rostro de Oaxaca, a la zona económica especial de Salina Cruz y, consecuentemente, al corredor transoceánico, ahora llamado Nuevo Canal de Panamá, publicitariamente. ¿Realmente estas acciones, estos programas lograrán romper ese círculo vicioso y perverso de no crecimiento, de no desarrollo? Van a posibilitar cerrar el triángulo de los valles centrales con su gran potencial que tiene en materia turística, con el corredor energético del Istmo de Tehuantepec y con el corredor turístico de la costa. O sea, aquí lo que se va a hacer es fortalecer y consolidar los temas que tienen que ver con turismo y gastronomía y los temas que tienen que ver con energía de entrada. Esa es mi impresión y es a donde nos va a conducir. Y que este potencial turístico de la costa, de los valles centrales y del corredor energético del Istmo, ligado ahora y vinculado al tema de las zonas económicas especiales, puedan jalar al resto del estado. Yo lo vería fría y objetivamente de esa manera. Ahora, las zonas económicas especiales hay que saber comunicar qué es lo que va a suceder. O sea, una zona económica especial es un polígono, es un recinto, es un terreno cercado o varios terrenos cercados, son parques industriales. En el caso particular de Salina Cruz, en una primera etapa se está hablando de 3,000 hectáreas, en 2 espacios físicos, uno en Salina Cruz hacia las Salinas del Marqués y otro de Salina Cruz hacia Tehuantepec, en la margen derecha del río Tehuantepec. Y en ese sentido, pues, quienes van a recibir los beneficios fiscales, de promociones, de todos los beneficios que tengan que ver con que se establezcan en esos parques, pues van a ser nada más los que se establezcan en los parques. Los que inviertan ahí. Adentro de esos polígonos. Eso debe quedar muy claro porque si no, cualquier inversionista no es toda la región, sino nada más esos recintos específicos. Exactamente. Entonces yo creo que esto sí puede ayudar a detonar al Estado, orientando bien los temas de las 2 autopistas y la conexión pues que se tendrá que dar y la consolidación de turismo y gastronomía en la costa, en el Istmo y en la costa, en el Istmo también se podrían y en los valles centrales y el corredor energético del Istmo que es fundamental, ¿no? ¿Ustedes, alguno de los oaxaqueños a los que solo le falta ser gobernador por su amplia trayectoria y experiencia político-administrativa y con esa visión y sensibilidad, no podrá dejar de reconocer que lamentablemente los programas y acciones de desarrollo en México y en Oaxaca se ven frenados por los tiempos político-electorales? ¿Nos ayudará o nos afectará en contra la próxima elección federal y sobre todo presidencial del 18, ingeniero? Nos tendrá que ayudar porque tenemos una ventaja en Oaxaca de los 6 años de vigencia de un mandato de un gobierno estatal. Durante 4 años se tenían elecciones. Ahora tendremos elecciones concurrentes en el 18. 5 boletas, la de presidente de la República, de los senadores de la República, la de diputados federales, la del Congreso local, la de presidentes municipales, tanto de régimen de partidos más los que dispongan a hacer sus asambleas en esas fechas en el tema de usos y costumbres, en el tema normativos internos.
Pero de ahí vamos a tener un compás de 3 años donde no habrá elecciones. Así es. Entonces yo creo que ese paz y compás tranquilidad de 3 años nos tendrá que ayudar, que en otras administraciones no se tenía, Así porque es. pues todos los años exactamente se tenían elecciones, ¿no? Esa es la respuesta que esperábamos, queridos televidentes. Efectivamente es muy importante entender los tiempos y ritmos político-electorales, porque de lo contrario, pues nos enredamos, máxime en el caso de Oaxaca, con la cuarta parte de municipios del país, 570. Así ¿no? es, Alfredo. Y una especie de moderna versión de la Torre de Babel con 16 grupos étnicos, con 7 regiones geográficas, con 8 regiones socioeconómicas, y bueno, pues realmente complicado. Ingeniero, ¿cuál ha sido la respuesta en estos primeros 8 meses? Menos tiempo en su caso, porque está todavía recién desempacado como delegado federal de Economía, por parte de los empresarios oaxaqueños. Porque lamentablemente, y es una crítica responsable la que hago, personal, falta visión, falta sensibilidad, falta audacia muchas veces. Hay mucho dinero en Oaxaca, invertido en negocios de viudas, en ahorro, que pues lamentablemente detona el crecimiento en otras entidades, Puebla, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, pero no en Oaxaca, ingeniero. Bueno, yo en estos 8 meses de Alejandro Murat, yo te diría que en un inicio se generó una expectativa de poder hacer una sinergia el sector empresarial con el gobierno estatal, y creo que ha sido una relación de altas y bajas. Ha habido reclamos del sector empresarial en torno a pasivos que la administración estatal pasada dejó sobre la mesa, y cruzado a eso, pues todas las afectaciones económicas que se dieron posterior a Nochistlán y que también tuvieron una incidencia en los valles centrales y en algunas regiones del estado por las movilizaciones magisteriales que se dieron posterior a Nochistlán. Entonces yo creo que esos dos temas generaron inquietud. Se ha avanzado, ha habido respuesta, el gobierno de Alejandro Murat ha dado la cara por esos pasivos que se dejaron y tiene instalada una mesa permanente en la Secretaría de Finanzas en Ciudad Judicial para atender a quienes puedan comprobar y demostrar que efectivamente les deben. Por supuesto. Y han ido desahogando ese tema. Así y es. en el otro tema el gobierno de Alejandro Murat tuvo la solidaridad del presidente Peña Nieto, de Ildefonso Guajardo, para echar a andar un programa que se denominó Sumemos por Oaxaca. Emergente. Un programa emergente de microapoyos, porque son a fondo perdido, donde se ubicaron 7,000 afectados de todas las regiones del estado y que se les apoyó con un recurso de 10,000 pesos, que se está cerrando en estos momentos el programa, pero que era condicionante, independientemente de que se supervisaba que efectivamente tuvieron afectaciones, que estuvieran en el régimen de contribuyentes ante el SAT. Regularizados ante el SAT. Entonces ese programa de alguna manera fue un aliciente que se hizo conjuntamente con la Secretaría de Economía Federal, el Instituto Nacional del Emprendedor y el gobierno de Oaxaca. Y en estos momentos lo que vemos es que las cámaras empresariales, que a nivel estatal podemos hablar que se agrupan en una docena de organismos, algunos muy importantes como la Canacintra, como la Cámara de la Industria de la Construcción, como la Coparmex como sindicato patronal, pero hay también organismos de restauranteros, de hoteleros, de pequeños comerciantes, la misma Cámara Nacional de Comercio que tiene delegaciones o tienen su esquema de operaciones a través de cámaras en las principales ciudades. Hemos tenido comunicación con ellos, creo que se está haciendo un liderazgo a través de la Canacintra, a través de Carlos Guzmán Gardiazabal, para poder aglutinar a todas estas expresiones patronales para hacer un frente común de solidaridad con el gobierno de Alejandro Murat. Si bien hubo inquietudes de querer confrontar desde adentro de los organismos empresariales al gobierno de Oaxaca, creo que eso ya está superado. Creo que ha habido una coordinación que se ha conducido, como te comento, por Canacintra, sin que haya una línea vertical, pero que ahí van, que lo más importante para esas cámaras también y para sus agremiados es que pues que a Oaxaca le vaya bien y que al gobierno de Alejandro Murat le vaya bien. Si le va bien al gobierno, le va bien a Oaxaca. Definitivamente. Al pueblo en general. Definitivamente, Alfredo. Ingeniero, tenemos que ser
críticos, autocríticos, pero objetivos. Un gran problema en el pueblo oaxaqueño es la actitud. Tenemos todo para salir adelante. Inteligencia, sabiduría natural, preparación. Hoy no hay pretexto para no prepararse con el sistema de universidades públicas, privadas, pero pareciera que no queremos. Y en el caso concreto de los empresarios hay dos actitudes negativas. Primero, todo lo quieren gratis, salvo honrosas excepciones de los gobiernos federal, estatal o municipal. Y por otro lado, la falta de visión y sensibilidad y audacia para invertir, para innovar, para buscar nuevos nichos de mercado, nuevos negocios. Es un reto importante. De ahí que Alejandro Murat, desde campaña y en el Plan Estatal de Desarrollo y luego en la Ley Orgánica del Gobierno del Estado, impulsó, promovió y en los hechos implementó un Instituto Estatal del Emprendedor. Así es. En donde está un joven oaxaqueño, Rodrigo Arnaud Bello, que fue Premio Nacional del Emprendedor. Él hace 3, 4 años desarrolló un concepto de vivienda de bajo costo, utilizando materiales reciclables, sobre todo plásticos o polímeros, PETs. Y él está ahora al frente del Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y yo creo que esa es una ruta para cambiar mentalidades, para cambiar actitudes, para comprometer a los empresarios. Claro. Y yo creo que hay que darle pues la confianza a Rodrigo Arnaud para que de la mano con todo el sector que tiene que ver con la economía, el agropecuario, del desarrollo sustentable con las energías, el tema del turismo, la misma cultura y el mismo tema en lo general del desarrollo económico, que puedan hacer ese contacto, esa interacción, porque solo de esa manera pues vas a formar o a incubar, más bien es un proceso de incubación. Claro. Que va a cambiar actitudes, mentalidades, formaciones, visiones y compromisos, ¿no? Claro. Vamos nuevamente a otra pausa, ingeniero, y volvemos con usted en esta entrevista con el ingeniero Adolfo Toledo Infanzón, delegado federal de Economía en Oaxaca. Soy Isabel Rojas, directora de Oaxaca Cine, y los invito a que conozcan nuestra cartelera todos los meses a través de Un Mundo Raro aquí en el canal Gente Libre. También pueden conocerla a través de nuestras redes sociales y página web en www.oaxacacine.com. Ingeniero Adolfo Toledo Infanzón, delegado federal de Economía en Oaxaca. Un factor determinante, indispensable para cambiar actitudes y visiones es la educación en general, pero también la cultura de innovación, la cultura del emprendedurismo, la cultura de la inversión financiera, ¿no? Y eso se consigue solo con capacitación. ¿Tiene definida esta prioridad en su programa de trabajo anual? Definitivamente, o sea, la capacitación es un tema central. Por ejemplo, el día de ayer tuvimos un taller de capacitación en el tema de marcas. Las marcas son muy importantes. Es un valor intangible. Es un valor intangible. Claro. Entonces, hay un protocolo que se denomina el Protocolo de España, que tiene que ver con el tema de las marcas, sí, para ir a los mercados internacionales. Con la propiedad intelectual. Con la propiedad intelectual. Entonces, es un tema central. Aquí ayer tuvimos pues esta reunión con una asistencia importante de alrededor de 30 pequeños empresarios, emprendedores, en estos temas que hemos comentado, del café, del mezcal, de los productos gastronómicos también que van, claro, a los mercados nostalgia. Y por otro lado también la capacitación pues tiene que ver con los que quieren exportar, ir a ferias internacionales a través de ProMéxico, e incluso para los mismos prestadores de servicios. Previa a la Guelaguetza, en la semana anterior, tuvimos 4 talleres de capacitación, uno con hoteleros, otro con restauranteros, otro más con agencias de viaje
y otro más con los organismos de transporte turístico. Claro. Entonces yo creo que eso es parte pues de esta agenda que tenemos en la Delegación Federal de Economía, con nuestros organismos coordinados, como te comento, Profeco, ProMéxico, el INADEM, la institución que tiene que ver con minería, y con nuestros clientes, ¿no? Que son las cámaras empresariales, ¿no? Y genera un gran problema que no podemos dejar pasar por alto, es la falta de simplificación administrativa en los trámites. La tramitología obliga a dar mordidas para agilizar muchos de estos trámites y ajustarse a las normas nacionales. ¿Qué se está haciendo en ese sentido? Mira, la Secretaría de Economía Federal está regulada por el ISO 9001, 2008, y estamos en transición al ISO 9001, 2015. La Secretaría de Economía Federal está diseñada en el esquema de la nueva gerencia pública, en donde quien acude a solicitar un servicio, los servicios se digitalizan y se hacen en red, y es más, los servidores públicos de la Secretaría de Economía están en una actitud donde ven a quien acude a solicitar un servicio como cliente. Claro. Y quien acude a solicitar el servicio tiene que llenar un formato al final, cuando sale de la oficina, en donde evalúa el desempeño del servidor público que lo atendió. Claro. Y tenemos mecanismos de revisión permanente donde incluso se hacen muestreos al azar para ver si efectivamente la boleta, la ficha de quien hizo la evaluación del desempeño coincide. Se hace una llamada telefónica: oiga, usted tal día vino a solicitar este servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Usted calificó así a la persona que la atendió para hacer ese cruce. Se certifica. Se certifica. Exacto. Yo creo que de las dependencias federales que son ventanilla, la Secretaría de Economía es la que más tiene consolidado este esquema, a diferencia de otras ventanillas que muchas están vinculadas a programas sociales, donde pues no se hacen estos esquemas de evaluación del desempeño, claro, de certificación de la calidad de la atención y de control, pues, que va vinculada a la transparencia y a la rendición de cuentas de los servidores públicos, ¿no? Lamentablemente, ingeniero, la condición humana pues prevalece en muchos casos, y esa actitud de resistencia al cambio pues caracteriza a los trabajadores de los diversos órdenes de gobierno, la famosa burocracia. Uh-huh. ¿Ha cambiado esa actitud en el caso de la Secretaría y particularmente de la Delegación Federal de Economía? No les queda de otra a los servidores públicos. Si no se van. No, es que están acotados y están ordenados en este esquema. Cada mes se hace un reconocimiento al servidor público que fue mejor evaluado. O sea, no tienen márgenes, porque no es un contacto cara a cara. Así es. O sea, no se puede tener acceso a un programa porque no se dan, como en otros programas, sobre todo en los programas sociales, que se dan folios y que el contacto se hace en papel y cara a cara. Acá claro, el contacto se hace en la red y se accesa. Lo que la delegación y sus servidores públicos hacen es dar una orientación, dan una entrevista y sugerirles y ponerlos en la ruta de la plataforma y del proceso al cual deben accesar y al cual deben hacer la gestión. Y en respuesta a ese trabajo teóricamente eficiente, eficaz, ¿hay algún programa de estímulos, de premios a quienes aporten mayor producción, mayor productividad? Bueno, se hace el reconocimiento de quien fue mejor evaluado en su desempeño cada mes, y pues las condiciones son las mismas de toda la burocracia federal, regulada por el 123 apartado B, ¿no? O sea, no hay una camisa de fuerza que está en la legislación laboral, que en el caso de los servidores públicos federales pues está regulada por el artículo 123 apartado B, ¿no? Aun cuando no es directamente su responsabilidad, porque esto es competencia de la Secretaría de Hacienda, una queja permanente de los empresarios y de los propios emprendedores es lo engorroso, lo complicado de los trámites fiscales. Usted, insisto, tiene la ventaja a su favor de la sensibilidad y visión política. ¿Tiene previsto también una estrecha coordinación con las autoridades fiscales
para facilitar la promoción de inversiones, de coinversiones, de generación de empleo, de creación de nuevas empresas? Sí, definitivamente. Ahí hay, por un lado, sobre todo en la economía informal, en los pequeños comerciantes o emprendedores que no están en un régimen, en lo que antes era el régimen simplificado, que ahora es el SAS, que es Sociedad Anónima Simplificada. La Secretaría de Economía coadyuva con Hacienda, con el SAT, para poder hacer un esfuerzo de integrar como ventanilla a quienes tengan la voluntad y la disposición de integrarse al sistema de Sociedad Anónima Simplificada. Y por otro lado, pues también en la certeza del registro público de la propiedad, la Secretaría de Economía regula, valida y norma a los corredores públicos que están vinculados al registro público de la propiedad. En Oaxaca solo tenemos 5 corredores públicos. Así es. ¿Qué hacen las veces de fedatarios? De fedatarios, y muchas veces tienen la misma calidad. No se requiere ser abogado, pero tienen la misma calidad a veces como fedatarios en su nivel de compromiso y de profesionalismo que un notario, ¿no? Con un agregado importante, a veces son más honestos que los notarios. Eso lo digo yo, no lo dice usted para no comprometerlo, ingeniero. ¿Qué nos pasó? ¿En qué momento y por qué se dio el punto de quiebre en materia de autosuficiencia alimentaria, de producción y productividad? Hasta los 60s, Oaxaca prácticamente era una autocracia con sus demandas sociales resueltas, a resultas de la conformación de la propia ciudad. Cada barrio estaba especializado en una rama productiva, pero con el paso del tiempo, en lugar de consolidar esa distribución, esa clasificación, pues tronamos, vinimos a menos. Hoy el campo está abandonado, se está recuperando en materia agroindustrial. ¿Qué nos pasó, ingeniero? Bueno, en el siglo pasado hubo un momento en que se consolidaron los circuitos producción-consumo, ¿no? Pero ligado también a la globalización y a la invasión de productos foráneos, ya con marcas, envasados, con envolturas, invadieron esos circuitos producción-consumo, ¿no? O sea, antes, pues en los circuitos microrregionales, Oaxaca tiene alrededor de 75 microrregiones, pues ahí se tenía su propio abasto, su propio consumo, los días de plaza, pues es un ejemplo. Los tianguis. Los tianguis y los días de plaza en los principales puntos de esas microrregiones del estado, pero después al entrar ya productos industrializados y como que una descompensación, y al tener también un auge de programas sociales que se dan sobre todo después de los 60, 70, ¿no? Pues eso desalienta la producción, y ligada también de alguna manera a los fenómenos migratorios que se dieron de jóvenes hacia otros lugares de México, a las zonas agrícolas, o hacia otros lugares del extranjero. Yo creo que toda esta mezcla de situaciones desalentó eso que ya estaba consolidado, que era los circuitos de producción-consumo. Siguiendo sus palabras, toca un tema muy importante. Con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos como presidente, se teme que expulse a millones de mexicanos, y de entre ellos a miles de oaxaqueños. Como parte del gobierno federal, se tiene previsto, en el caso de Oaxaca, ya aterrizado de manera particular, ¿qué ofrecerles? Muchos de ellos tienen capacitación, muchos de ellos tienen recursos, no estaban legalmente establecidos en Estados Unidos, pero pudieran ser un activo muy importante para Oaxaca. Claro, hay un programa específico del gobierno federal que lo coordina el Instituto Nacional de Migración. Claro. Y que está llevando, nosotros formamos parte de ese comité. Este programa se implementó hace unos meses. Así es. Y se lleva un registro de quienes regresan, hacia qué puntos del estado es la ruta que siguen y en dónde se establecen. Y curiosamente, en vez de que se vayan hacia las zonas
expulsoras de la Mixteca, sobre todo de parte de la sur y de algunas partes de los valles centrales, más del 50% de quienes han regresado ante el fenómeno Trump han regresado a la ciudad de Oaxaca. Entonces hay un grupo de trabajo que está vinculado al Instituto Oaxaqueño del Migrante, a la delegación del Instituto Nacional de Migración y al Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca para dar seguimiento a este tema. Pero al mismo tiempo tenemos un fenómeno que el tema de las remesas se ha incrementado. Oaxaca tradicionalmente o normalmente recibía alrededor de $1,000 millones de remesas al año, que estamos hablando en promedio de los últimos 10 años, pero la proyección para este año es de que se van a recibir 1,500 millones, o sea, un incremento de un 50%. ¿no? Impactante socialmente, sí, claro. ¿no? Sí. Al lado del campo, y usted tiene experiencia en ello porque ha sido secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, está el mar. Mucho se ha insistido en la necesidad de volver los ojos al campo, pero también al mar. Y en el caso de Oaxaca tenemos un enorme potencial con más de 500 kilómetros de litoral en el Pacífico, con todo tipo de especies de pescados y mariscos. Muchos que pudieran resolver el hambre y la desnutrición de más de 1 millón de oaxaqueños. Aun cuando no es su responsabilidad directa, ¿también está coordinado con las áreas correspondientes? Claro, o sea, todos los temas que tienen que ver con las cadenas de producción, consumo y con la economía, claro. Desde la etimología de economía del espacio, casa o del lugar donde se habita, pues tenemos que ver con ello. El tema de la pesca es un problema estructural nacional, ¿no? Que se abandonó, se desalentó, se dejó de lado, y yo creo que Oaxaca tiene un gran potencial y que incluso Oaxaca fue pionero en muchos casos. La misma de las empresas líderes en materia pesquera en México, que es Tuni. Así es. Tuni sale de Oaxaca con Antonio Suárez, con Maratún, y que ahorita, sin embargo, está establecido en Manzanillo, en Colima, y que es de las principales empresas que dan valor agregado a los productos del mar, ¿no? Así es, efectivamente. Sí. También contamos, ingeniero, con 2 de las presas más grandes en aguas interiores en el país, pero pues, de poco nos sirve. Sí. Cuando se debiera fomentar la acuacultura en estos. Claro. Sí, o sea, las 2 presas, la Miguel Alemán y la Miguel de la Madrid, son de contención de avenidas, más que de producción agrícola agropecuaria. Sin embargo, pues en sus embalses, como bien dices, pues una actividad importante pues podría ser la acuacultura. Sin embargo, volvemos a lo mismo, no sé, como que la pesca quedó olvidada, se tiene que retomar y con una participación pues fundamental del gobierno federal, ¿no? A pesar de la deforestación, que es terrible y echa a perder miles de hectáreas al año en Oaxaca, todavía somos el 4º productor nacional forestal maderable. Así es, ¿Cómo Alfredo? incide su responsabilidad en ese sector? Bueno, a través de cuestiones que tengan que ver con promoción, con acercamiento de mercados internacionales, de aprovechamiento de los acuerdos. O sea, hay que destacar que en el caso particular de Oaxaca, pues el recurso forestal está apropiado por las comunidades llevan a cabo todo el proceso al 100%. Ha habido pues ventajas que han aprovechado, incluso en los temas medioambientales, en los bonos de carbono, en los manejos adecuados de las áreas naturales protegidas. En suma, yo creo que la actividad forestal es una actividad de las más consolidadas como actividad económica en Oaxaca, ¿no? He dejado para la parte final de esta entrevista en el programa Detrás de la Noticia, a través de Canal Gente Libre, ingeniero, algunas preguntas con jiribilla. Por ejemplo, salta a la vista a nivel nacional e incluso global que la mayor, pero peor industria en Oaxaca, boyante, pujante, exitosa, es la del chantaje, a través de las diversas modalidades de movilizaciones, bloqueos carreteros, calles, plantones, toma de oficinas, ahora hasta saqueo de vehículos que transportan mercancía de empresas particulares. ¿Cómo, dada su experiencia política, cómo evitar que esto continúe afectando a 4 millones de oaxaqueños?
Yo creo que con reglas muy claras y precisas, o sea, además está focalizada las expresiones de movilización. Yo creo que las organizaciones sociales, pues, es apegarlas a las normas, a las reglas de los programas hacia los cuales generalmente gestionan recursos, ¿no? Yo creo que ahí debe, pues, aplicarse, pues, el Estado de Derecho y la legalidad, y un tema aparte, pues, es lo que tiene que ver con el magisterio, con la sección 22. Creo que el hecho de haber reconocido el día de ayer el director del IEPO de que hay 6,000 trabajadores de la educación que fueron contratados como docentes pero que no están en aula, ya es un paso importante. Claro, por supuesto. Es un paso lo que no había ocurrido antes. Lo que no había ocurrido antes, porque además ahí hay que decir algo con todas sus letras. O sea, esas plazas se dieron para que la sección 22 aceptara integrarse al FONE, al Fondo Nacional de Nómina Educativa, y el FONE traía como consecuencia que dejaban de existir los pagadores habilitados que pagaban en las banquetas, que pagaban en sus casas, en las cantinas incluso, y que cada trabajador de la educación a través de una tarjeta de débito es como ahora recibe sus pagos. Claro, de manera electrónica. Pero ahora, pues, es importante, creo que un paso importante es ese, haber reconocido que existe ese número de trabajadores de la educación que bajo condiciones de todo tipo, pues, fueron integrados a la nómina del FONE, contratados como docentes, pero que no hacen labores de docentes. Sin comprometerlo, usted decide si da respuesta o no a esta pregunta. Se tiene la impresión generalizada, casi la certeza, que todos los conflictos en Oaxaca, o la mayoría, conducen a los 5 exgobernadores. ¿Comparte esta opinión? No, de ninguna manera. Yo creo que yo no he sido nunca partidario de los sismos. He trabajado con todos los últimos gobernadores de Oaxaca, incluso con Gabino Cue desde mi papel como legislador federal en un principio, y luego de manera más directa en el Congreso local como parte de la bancada del PRI en el último año de gobierno de él y como presidente del Congreso del Estado. Entonces yo creo que los conflictos de Oaxaca van más allá de circunstancias específicas de nombres y apellidos, ¿no? Y sobre todo representado por los exgobernadores. Su mayor y mejor carta de recomendación, ingeniero, ha sido, además de su preparación profesional, su trabajo. ¿Será una plataforma de crecimiento político la Delegación Federal de Economía rumbo a las elecciones federales del próximo año? No, de ninguna manera. Mira, yo he estado 5 veces en la boleta. De esas 5 veces, 4 he tenido éxito porque he llegado a una representación popular. Así es. Y en una, pues, desafortunadamente no, que fue en la elección del 2012, pero nos la jugamos con Peña Nieto en la elección. Y yo creo que ahorita nuestra tarea, nuestro compromiso, y aceptamos estar acá en Oaxaca porque hubiéramos podido estar en otros espacios, pero queremos ayudar al gobierno de Alejandro Murat y queremos ayudar a Oaxaca y a los oaxaqueños. Ingeniero, muchas gracias por aceptar esta invitación para el programa Detrás de la Noticia a través de Canal Gente Libre. Gracias a nuestro director general, el doctor Jorge Luis Círigo Vázquez, y sobre todo a la señora Martina Escobar Montero, propietaria del restaurante Catedral, donde hemos realizado esta interesante entrevista para nuestros televidentes a través del canal ciudadano, Canal Gente Libre, y a nuestra querida amiga Helen Aquino detrás de cámara. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros televidentes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar, hasta la próxima.